y México tiene muchos y es fascinante ver cómo el amor por la animación, no nada más de los creadores, sino del público, cómo abrazan la animación en México. Es algo que a mí, como alguien que me exilié y me fui porque nadie ni sabía que era animación en esas épocas, me conmueve mucho. Con Gaby Cam y Javier Ibarreche. Rodrigo, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirme. Muy bien, muy contento de estar aquí. Oye, felicidades por esta gran película Gracias. que estuve leyendo que ya tenías mucho tiempo queriendo hacerla. ¿Cómo te sientes? Muy contento de ya traerla por fin a México aparte. Ya sé, por fin la tenemos aquí. Oye, ¿qué tan difícil es encontrar una historia original como esta, que no habíamos visto antes, un apocalipsis en un zoológico? Pues es muy difícil hoy en día hacer cine, sobre todo animado, que no fuera una franquicia, ¿no? O sea, casi todo es segunda parte, tercera parte, quinta parte, spin-offs. Entonces uno de los retos fue realmente como convencer a la gente que podíamos hacer esta película con una historia bastante loca y original, porque está basada en una idea de Clive Barker, que es obviamente un ícono del horror de los 80s, pero no se publicó, realmente era una idea que él tenía. Entonces sí es como pues 100% original en ese sentido. Sí, me parece espectacular cómo se desarrolla la historia. ¿Y qué es lo más difícil adaptar del género del terror para una historia pues enfocada como al público infantil? En el caso de esta película es porque obviamente es una película de zombies y a veces sí pues es lo que es. Pero obviamente no podemos tener sangre, no podemos tener gore. Sí. Esos eran los límites de la dificultad, ¿no? Entonces, no saber cómo caminar por ese sendero, digamos, fue lo difícil y lo complicado. Entender cuál era la línea. Y lo que hicimos es balancearlo con comedia, ¿no? Entonces, era un poco tuvimos esta filosofía de por cada susto va a haber una carcajada. Y entonces era la regla que teníamos. Y sabíamos que si espantábamos al niño, sí, lo que seguía era hacerlo reír. Oye, y sabemos que cuando somos niños, ver películas por primera vez es muy... O sea, lo recuerdas y te lo quedas. Sí. ¿Cómo quieres que esta película sea recordada en 10 años, 15 años? Pues mi sueño sería que la recordaran como yo recuerdo ciertas cosas, como cuando vi los Gremlins la primera vez o los Cazafantasmas, que me impactaron sus criaturas, sus monstruos. Sí. Ese es como mi sueño, que algún niño algún día en 10 años, 20 años me diga, oye, yo me acuerdo cuando vi ese conejo y me impactó y no lo puedo olvidar y me volví amante del terror. Sí. Y que no era traumado. Ese es el sueño. Claro, y creo que eso está muy padre porque balancearlo con una que otra risa creo que es como... Sí, es una comedia al final de cuentas. Oye, ¿y cuál es tu personaje favorito de la película? Mira, yo siempre me sentí muy identificado con Ash, la avestruz. No sé por qué, creo que es lo sarcástico y esta idea de que pone como un muro, como para que no se vuelva muy vulnerable. Yo me identifico mucho con él. Pero los que me encantan son los mutantes, porque yo soy amante de los monstruos, entonces a mí me pueden poner un desfile de mutantes todo el tiempo en la película y de ser feliz. Eso está padrísimo. Oye, ¿y cómo es que tus trabajos anteriores de animación te han ayudado a hacer esta película? O sea, el camino que has recorrido en lugares importantes y números importantes para... Pues es acumulativo, ¿no? O sea, mucho es la experiencia, sobre todo de trabajar como artista de storyboard, que fue lo que hice por muchísimos años antes de entrar a la dirección. Es como exponer tu vulnerabilidad al contar la historia, el estar en un equipo, el poner ideas, exponerlas y estar muchos años tratando de sacar una historia adelante porque estas películas tardan bastante en hacerse. Cuando vienes de ese equipo, pues aprendes mucho la paciencia, la perseverancia y también tener una piel bastante dura porque tienes que someterte a varias críticas en todo el proceso en el que estás tratando de vender una idea, ¿no? Y de ponerla y tratar de convencer a la gente, esta locura, esto que tengo en la cabeza, quiero ponerlo y plasmarlo. Se necesita mucha paciencia, mucha perseverancia y ese poder de convencimiento creo que es lo que he aprendido estos años. Sí, creo que eso ayuda en la vida también, sí. ¿No? No solamente como... Son lecciones de vida, sí. Oye, ¿cómo ves ahora, hoy en día, la animación? O sea, creo que es un momento perfecto incluso para el cine mexicano. Bueno, tú que eres parte mexicano también, ¿cómo ves estas nuevas oportunidades de hacer animación específicamente? Me encanta, o sea, yo de hecho me fui de México muy chico porque no había nada aquí, entonces fui de esos exiliados que me fui a trabajar en la industria afuera, porque definitivamente no existía esa industria y me encanta ver cómo existe y cómo ha crecido y el talento que existe en México es fascinante y en mi opinión creo que las películas más interesantes ya no vienen de los estudios grandes,
que es la razón por la que también quise hacer esta película, que es más independiente, vienen de esos equipos independientes, de esos creadores independientes que tienen historias que contar. Y México tiene muchos, y es fascinante ver cómo el amor por la animación, no nada más de los creadores, sino del público, cómo abrazan la animación en México. Es algo que a mí, como alguien que me exilié y me fui porque nadie ni sabía que era animación en esas épocas, me conmueve mucho. Está padrísimo y muchas felicidades que hayas logrado esta película, que estoy segura que va a tener mucho éxito y va a ser recordada por estas generaciones en el futuro. Y algo que me encanta es, o sea, los colores, o sea, justo como lo fosforescente, cada animalito tiene también su personalidad. ¿Cómo es desarrollar esto? O sea, ¿lo tienes desde el storyboard o se va...? Desde que hacíamos el development, la idea fue, como sabíamos que la película transcurría nada más en una noche, porque solo una noche, no podíamos tenerla pues totalmente oscura. Entonces la idea de iluminarlo con colores brillantes y muy, como tú dices, fosforescentes, neón, muy de los 80s también, porque la película está muy inspirada en el terror de los 80s. Una película que me encanta de terror de adultos, que es Suspiria, que usa mucho el color, esos colores chillosos, y el contraste entre el color y la luz y las sombras. Fue algo que quisimos jugar con esta película para darle ese look más original. Oye, ya sé, probablemente es una pregunta muy general, pero ¿qué es lo más difícil de hacer animación? En general, la animación, bueno... O de esta película específicamente, ¿cuál fue el mayor reto? Sí, porque lo más difícil a veces es como hacer humanos muy realistas, pero esta película no tiene, tiene muchos humanos, hay pocos. Pero lo más difícil aquí fueron los mutantes, porque estábamos hablando de seres que no existen realmente, ¿no? Y cada personaje tiene su movimiento, su forma de... pues de caminar, de brincar. Se le salió el loco. Exacto, y hicimos muchísimos tests para lograr que algo fuera totalmente original. Y obviamente si ya viste la película, sabes que al final hay un monstruo bastante grande. Ese fue de los más difíciles de crear, como desde su concepción hasta el final. Y supongo que todo viene de la imaginación también, ¿no? Totalmente, y de un trabajo en equipo, ¿no? Es juntar la imaginación y la creatividad de muchas personas de este equipo y con la idea de lograr algo fresco, algo que nunca se haya visto, y pues ojalá que el público lo reciba así. Oye, me encanta cómo hablas de la película y todo lo que hubo detrás. Para cerrar esta entrevista me gustaría saber cómo tú alimentas tu imaginación o de qué te nutres para llegar a estas ideas locas pero increíbles. Mira, yo creo que hoy en día yo lo que digo a los niños es: no vas a encontrar tu inspiración en el teléfono, en el celular, en el Instagram, en el TikTok. Vive tu vida, vive experiencias, y en el vivir vas a encontrar todo tipo de situaciones y todo tipo de momentos que seguramente te van a inspirar para algo y hacer conexiones en tu cabeza que quizás sean pues distintas y no esperadas, que es donde vienen las grandes ideas. Entonces yo diría: desconéctate y vas a ver que de ahí salen las ideas. Así que después de ver esta entrevista, desconéctense y piensen en su próxima película. Bueno. Oye, Rodrigo, muchísimas gracias por estar aquí en Los 40 y de estreno. Felicidades por esta película y nos vemos pronto con nuevas historias. Muchas gracias a ti, gracias. Gracias, seguimos aquí con más en de estreno. No los necesitamos. Pero ¿y si la única manera es trabajando juntos? ¡Tracy! ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! Con Gaby Cam y Javier Ibarreche.